Hola amigas y amigos, os doy la bienvenida a este tutorial donde os enseñaré la técnica Brick Stitch o puntada a ladrillo, con la que podréis hacer muchos proyectos. Antes de empezar os animo a suscribiros si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita para recibir nuevos vídeos. Y daros las gracias por vuestro apoyo a los que ya os habéis suscrito. Necesitaremos delicas del número 11, hilo para Miyuki. Aquí lo he utilizado blanco para que contraste con las delicas y podáis ver mejor cómo se hace, pero recomiendo que se ponga del color más parecido a las delicas del borde. Aguja para Miyuki, tijeras o cúter y cinta métrica. Si ya lo tenemos todo, comenzamos. Empezamos enhebrando 1 metro de hilo y enfilamos 2 delicas dejando unos 8 o 10 centímetros para rematar. Volvemos a pasar la aguja en el sentido contrario por la primera que hemos enfilado. Lo ajustamos y volvemos a pasar la aguja de arriba hacia abajo por la segunda que hemos puesto. Nos tiene que quedar así. Añadimos otra delica y tenemos que pasar la aguja desde arriba hacia abajo por la última que hemos puesto. Después, por esta última, de abajo hacia arriba. Y de arriba hacia abajo por la penúltima otra vez. Esto lo hacemos para que se nos quede más reforzado el borde. Y de nuevo, de abajo hacia arriba por la última. Añadimos otra delica y hacemos lo mismo. En esta última tenemos que pasar la aguja 2 veces para que se nos quede más ajustada. Pasamos de abajo hacia arriba. Tiramos un poquito. De arriba hacia abajo por la última. Por la penúltima hacia arriba. Y por la última desde arriba hacia abajo. Añadimos otra delica y de nuevo hacemos lo mismo que antes. Por esta tenemos que pasar la aguja 2 veces para que se nos quede ajustada y salimos por la última. Esta es la primera vez, de arriba hacia abajo. Pasamos de abajo hacia arriba por la última. La segunda vez por la penúltima. Y ahora volvemos a salir de abajo hacia arriba por la última que hemos puesto. Enfilamos otra delica y hacemos lo mismo. Pasamos por la penúltima de abajo hacia arriba, por la última de arriba hacia abajo. Una segunda vez por la delica penúltima de abajo hacia arriba. Y después por la última de arriba hacia abajo. Seguimos añadiendo delicas, haciendo lo mismo hasta que tengamos todas las que necesitemos. Tenemos que tener en cuenta que al finalizar esta vuelta, esta tira, nos tiene que salir el hilo para comenzar la segunda vuelta hacia arriba por la última delica. O sea que si la tenemos así, esta última delica con el hilo hacia abajo,
lo tendríamos que poner hacia arriba para comenzar la segunda vuelta. Comenzamos la segunda vuelta haciendo un aumento para que sepáis cómo se hace. Tendremos que poner 2 delicas. Después pasamos la aguja de atrás hacia adelante por debajo del hilo que nos ha quedado entre la última y la penúltima delica de la vuelta anterior. Lo pasamos, tiramos hacia adelante y luego volvemos a pasar la aguja por la segunda que hemos puesto, esta segunda delica que tenemos aquí. Subimos hacia arriba a través de ella y ajustamos. Así se hacen los aumentos. Tendríamos que poner 2 delicas, la aguja de atrás hacia adelante por el hilo que tenemos entre estas dos y luego volvemos a pasar la aguja por la última delica, que sería esta, la segunda, hacia arriba. Esto sería un aumento. Continuamos haciendo el punto o puntada brick stitch o ladrillo. Enfilamos otra delica, pasamos la aguja de atrás hacia adelante por debajo de estos 2 hilos que tenemos aquí, que vienen a continuación de lo que hemos hecho antes. Sacamos hacia adelante la aguja y luego volvemos a pasar la aguja hacia arriba por esta delica que hemos puesto. Ajustamos y ya tenemos hecho este punto de brick stitch. Vamos a ir haciendo lo mismo todas estas delicas que nos quedan en estos hilos que tenemos aquí hasta que lleguemos a este último hilo y os enseño cómo hacer el aumento del final de la vuelta. Llegamos al último hilo que tenemos de esta vuelta, pasamos de atrás hacia adelante. Acordaros siempre de, en esta segunda vuelta, coger los 2 hilos que tenemos entre cada delica. Y luego volvemos a subir hacia arriba por la misma. Para hacer el aumento del final de la vuelta haremos lo siguiente. Pondremos una delica y luego tendremos que pasar la aguja de atrás hacia adelante en el hilo que tenemos entre estas 2 delicas. La primera de la primera vuelta y la última que acabamos de poner. Buscamos el hilo, que es este de aquí. Lo pasamos por debajo, de atrás hacia adelante y después volvemos a pasar la aguja por la misma delica hacia arriba. Tiramos del hilo para ajustarla y nos tiene que quedar así. Repito cómo se hace. Cuando estamos aquí tenemos que pasar la aguja de atrás hacia adelante por debajo del hilo que hay entre estas dos, hacia adelante, y luego por la delica que tenemos que vamos a colocar hacia arriba. Ajustamos y así se nos queda el aumento del final de la vuelta. Ya tenemos los 2 aumentos. Al finalizar damos la vuelta y hacemos otro aumento para saber otra vez cómo se hace. Tendremos que poner 2 delicas, pasamos después por este primer hilo que tenemos aquí, entre estas dos, este hilo que son 2, es un hilo que tenemos aquí, lo pasamos de atrás hacia adelante y luego hacia arriba por esta segunda delica que hemos enfilado. Este sería el aumento.
y luego tenemos que seguir hasta finalizar la vuelta poniendo una delica encima de cada hilo que tenemos blanco aquí, hasta que lleguemos al final para hacer otra vez el aumento. Hacemos de nuevo un aumento al finalizar la vuelta. Tenemos que poner una delica y pasar la aguja de atrás hacia adelante, cogiendo el hilo por debajo del hilo que tenemos entre medias de estas dos que tenemos aquí. La última que habíamos colocado y la última de la vuelta anterior. Volvemos a pasar la aguja por esta última que acabamos de enfilar hacia arriba. Ajustamos y ya hemos hecho el aumento del final de la vuelta. Voy a hacer algunas vueltas más y comenzamos a hacer las disminuciones. Comenzamos a hacer las disminuciones. Para ello, con la aguja solamente y el hilo, tenemos que pasar la aguja de arriba hacia abajo por la segunda delica que tenemos aquí. Después, por la que tenemos aquí, justo debajo a la izquierda. Ahora pasamos la aguja con el hilo por la que tenemos justo a la derecha y después salimos por la segunda que tenemos aquí. Ya hemos terminado la disminución de este lado. Ahora tenemos que enfilar otras dos delicas y comenzamos igual que antes. En la disminución tenéis que acordaros de hacer lo siguiente. Como hemos salido de aquí al final de la vuelta anterior, tenemos que pasar el hilo con la aguja hacia la segunda delica. Bajamos a la que tenemos justo debajo a la izquierda, sacamos por aquí la aguja y después la pasamos hacia la derecha y después hacia arriba a la izquierda por esta misma delica que tenemos aquí. Una vez que tenemos ya hecho esto, volvemos a enfilar dos delicas para comenzar esta vuelta. Después de enfilar estas dos delicas, pasamos la aguja de atrás hacia adelante por este hilo que tenemos aquí. Y después volvemos a pasar la aguja por esta segunda hacia arriba. Seguimos poniendo una por una las delicas hasta que casi finalicemos la vuelta. Nos tenemos que quedar en este paso. Ahora os voy a enseñar cómo se hace la disminución al final de la vuelta. Solamente tendríamos que poner en este último hilo que tenemos aquí, la última delica, de atrás hacia adelante, por el hilo. Y de abajo hacia arriba por la misma delica, tiramos, la dejamos ajustada y ya tendríamos hecha la disminución. Ya como no tenemos que aumentar aquí sino disminuir, solamente tendríamos que poner esta última y ya estaría hecha la disminución. En la siguiente vuelta recordamos cómo se hace la disminución. Pasamos la aguja por la segunda delica que tenemos aquí, hacia abajo, después hacia abajo a la izquierda, después
hacia la derecha, justo después de la que tenemos aquí. Y sacamos la aguja por la que tenemos segunda. Hemos hecho como un pequeño triángulo. Desde aquí hacia abajo a la izquierda, luego hacia la derecha y luego salimos por la segunda. Y ya comenzamos poniendo otra vez las dos delicas de atrás hacia adelante por este hilo y luego hacia arriba por la segunda. Y vamos poniendo las delicas hasta el final de la vuelta y terminamos con la última delica que tenemos aquí para hacer la disminución. Hacemos unas cuantas vueltas más para que veáis cómo queda el resultado y ya hemos terminado esta muestra. Rematamos los hilos pasándolos varias veces a través de las delicas y los cortamos a ras. Si queremos que se nos queden más unidas las delicas del borde, volvemos a pasar el hilo a través de todas ellas. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete y dale a la campanita para ver nuevos vídeos y comparte en tus redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.